Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos los que están conectados del otro lado. Hoy vamos a hablar de la fertilidad de los suelos haciendo hincapié en el azufre y el zinc. Haciendo una breve historia del uso de nutrientes en la región pampeana, podemos ver que el primer nutriente que se utilizó y donde se hicieron las primeras experiencias fueron en el sudeste de Buenos Aires, el caso del fósforo y posteriormente el nitrógeno. Primeras experiencias en pastura y después también en el cultivo de trigo. Posteriormente, esas experiencias se trasladaron a la zona núcleo, también en el cultivo de trigo y en el cultivo de maíz. Hacia mitad de la década del 90 apareció otro nutriente, el azufre, acompañado del cultivo de soja. En la zona núcleo, sobre todo sur de Santa Fe, aparecieron las primeras respuestas al agregado de azufre en este cultivo. Durante muchos años, utilizando nitrógeno, fósforo y azufre, en la mayoría de las situaciones estábamos cubiertos con la nutrición. Pero en el último tiempo apareció un microelemento, el zinc, que vamos a hacer algún comentario posteriormente. Para mostrar la información de fertilidad de los suelos, vamos a usar dos fuentes de información. Esta primera que les muestro es el trabajo que hizo INTA Fertilizar. Hay dos momentos de muestreo, el 2011 y el 2018, y tres situaciones. En el 2011 se muestreó la condición prístina, o lo más cercano a la condición original de suelo, y el mismo suelo, pero en condición agrícola. Y en el 2018 se muestreó solo la zona agrícola. Son muestras georreferenciadas y aproximadamente unas 550 muestras en cada momento de muestreo. Otra fuente de información serán las muestras del laboratorio Suelo Fértil de ACA. Casi 20 años de información, más de 600 localidades, y ahí podemos ver en ese mapa todos los lugares donde recibimos muestras de suelo. Los círculos más grandes, obviamente, son lugares donde recibimos más cantidad de muestras. En este tiempo se han analizado más de 160.000 muestras de suelo. Vamos a hablar primero del azufre. El azufre es un elemento que más del 90% está formando parte de la materia orgánica o carbono del suelo. Es decir, que la dinámica de ese carbono o materia orgánica va a definir la provisión de azufre por parte del suelo. ¿Y qué es lo que medimos? Bueno, medimos materia orgánica, medimos sulfato como forma disponible del azufre y cómo lo toman las plantas, y también podemos medir el nitrógeno anaeróbico. Hablamos de nitrógeno, ¿por qué? Porque tiene una dinámica muy similar al azufre, y cuando escasea el nitrógeno en el suelo, el nutriente que aparece al lado del nitrógeno es el azufre. Una cuestión importante es ver el tema de azufre y ver que mejora el uso y la eficiencia del uso del nitrógeno. Por eso hablamos de nutrición balanceada. Los disertantes que van a estar después de mí van a hablar y van a hacer mucho hincapié en el tema de nutrir de manera balanceada los cultivos. Pero vamos a los mapas. Fíjense en este mapa que mostramos la materia orgánica o carbono del suelo. El mapa de la izquierda es la condición prístina, el del medio es la condición agrícola 2011 y el de la derecha la condición agrícola 2018. Ustedes pueden ver ahí las escalas de materia orgánica o carbono del suelo, desde rojo muy bajo hasta verde muy alto, y lo que podemos ver es una disminución del contenido de materia orgánica de los suelos. Aproximadamente entre un 20 a un 40% del carbono original de los suelos se ha perdido desde la condición prístina hasta 2018. En este mapa ustedes ven a la derecha el trabajo de INTA Fertilizar y a la izquierda el mapa hecho con datos del laboratorio Suelo Fértil, más de 160.000 muestras de suelo. Y lo que podemos ver es la similitud entre los mapas, es decir, la base de datos del laboratorio Suelo Fértil se asemeja mucho al trabajo
que hizo INTA Fertilizar, corroborando esta información. En este caso les presento el trabajo de INTA Fertilizar y los suelos divididos por grupos, por tipo de suelo. Y podemos ver en el gráfico de la izquierda la columna azul que muestra el suelo prístino u original, la columna naranja el muestreo de 2011 y el 18 la columna gris. Podemos ver que en todos los casos hubo una disminución del contenido de materia orgánica de los suelos, como les comentaba anteriormente. En cuanto al azufre, disminuyó entre 2011 a 2018 entre 140 a 200 kilos por hectárea de azufre orgánico. Ahora pasamos al microelemento zinc en el sistema. El zinc, como les decía, es un microelemento, una pequeña fracción está disponible para el cultivo y está asociado a la fracción coloidal del suelo, tanto a la inorgánica como a la orgánica. Está muy afectado por el pH del suelo. A medida que aumenta el pH, disminuye la disponibilidad de este microelemento. Altas dosis de fósforo en fertilización pueden provocar y pueden inmovilizar zinc. También suelos calcáreos, se puede combinar el carbonato con el zinc y hacerlo no disponible. Y en laboratorio contamos con una metodología muy confiable, que es la DTPA. Este indicador separa muy bien los sitios de respuesta de los sitios no respuesta. El nivel crítico está en el orden de 0,8 a 1 parte por millón. Y vamos a los mapas. Como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Fíjense el mapa de la izquierda, todo verde, el suelo prístino original, el mapa del medio, condición de 2011, y el mapa de 2018. Claramente ha habido un descenso muy importante en el contenido de zinc. Lo mismo que hacíamos para carbono, lo hacemos para zinc. A la derecha, el mapa de INTA Fertilizar. A la izquierda, el mapa del laboratorio Suelo Fértil. Casi 24.000 muestras de suelo, y lo que podemos ver es que corroboramos la información del muy buen trabajo hecho por INTA Fertilizar. ¿Y cómo evolucionó el zinc en el suelo? Bueno, ha bajado y mucho, ahí esas columnas lo están demostrando, lo mismo que hacíamos para carbono, separado por tipo de suelo. Fíjense el descenso que hubo de zinc con respecto a la condición prístina. En promedio hubo un descenso del 83% en el contenido de zinc de los suelos. Por último, la base de datos del laboratorio de suelo fértil. Acá está puesto el porcentaje de muestras con respecto a un determinado rango de zinc, y lo que podemos ver de la línea azul hacia la izquierda es que casi el 60% de las muestras tienen un contenido de zinc por debajo de 1 parte por millón. Y fíjense que tenemos un 20% de ese total que tiene contenido de zinc muy, muy bajos. Del otro lado, tenemos un 23% de las muestras con un contenido moderado abajo y solo un 18% con un contenido relativamente alto de zinc. Este gráfico, con casi 24.000 muestras de suelo, está de alguna manera demostrando los mapas que yo mostraba anteriormente. De mi parte, muchísimas gracias. Parte de esta información seguramente la van a volver a tomar los disertantes que vienen después de mí. Muchas gracias.